Y bienvenidos a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios por nuestro grupo de adoración y a Keren ya mismo hay que darle púlpito, ¿verdad? Para que nos predique. El Señor la usa en esa capacidad también. Bienvenidos a todos los de la casa, los que nos están visitando por primera vez. Sientan el amor y el calor del Señor. Los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, bienvenidos también. Que el Señor los bendiga grandemente. Antes de entrar en el sermón como tal, tengo dos anuncios breves. Esta semana comienza las casas de educación, de estudio y oración, casas de oración. El miércoles estamos consolidando dos casas. Vamos a estar en casa de William e Iris y va a facilitar ese grupo nuestro pastor Efraín Silva. Y los jueves Vicky va a estar facilitando el grupo en la casa de Ruth el viernes. Así que los invito a que formen parte de estos grupos. Son grupos extraordinarios, compartimos, comemos, compartimos la palabra de Dios, oramos. Y es una oportunidad de nosotros conocernos más y crecer en el Señor. No es suficiente venir a la iglesia los domingos. Necesitamos estar constantemente conectados con Dios. Y el domingo que viene, después del servicio de 3 a 4, empezamos nuestras escuelas dominicales. Con las clases mixtas vamos a usar el mismo recurso que usamos en el pasado, los libros de Lifeway para esa clase y clase de matrimonios. Hay muchos matrimonios jóvenes en nuestros medios ahora y queremos ofrecerles un foro donde se pueden conocer, integrar, compartir sus intereses y crecer. Así que el domingo que viene, después del servicio a las 3, tenemos esas dos clases. Los invitamos a que asistan también. Es probable que vamos a necesitar ayuda con los niños, así que si hay algunos voluntarios jóvenes entre nosotros o padres que ya los niños están grandes y quisieran ayudar con el cuidado de niños mientras están cogiendo las clases, por favor, se los vamos a agradecer también. Bien, el día de hoy comenzamos una nueva serie y la serie se titula Fe como un niño. Por eso el video que acaban de ver. Y saben que mientras nosotros estamos aquí reunidos en el santuario adorando al Señor, en los salones alrededor de nosotros está surgiendo algo igualmente importante y fundamental para nuestros niños. Y es nuestro ministerio de Kids of Hope. Eso no es una guardería, no es un daycare para que los niños pasen el tiempo ahí mientras los padres están aquí adorando al Señor. Queremos ofrecerles material bíblica y no meramente para que se memoricen unos versículos de la Biblia para ganar en un juego de trivia bíblica. Queremos que ellos crezcan en su fe, que ellos tengan esa experiencia con el Señor, que ellos aprendan a amar al Señor, a amar al prójimo, crecer en gracia delante de Dios y de los hombres, apreciar lo que es servirle al Señor en su ministerio. Así que nuestros niños están en esa menester, en esa capacidad mientras nosotros estamos aquí. Interesantemente, hace un tiempito atrás ellos recibieron unos estudios donde se les enseñaron 4 verdades fundamentales para ellos. Y si era importante para ellos, lo es igualmente para nosotros. Y esas 4 verdades incluyen el primero que dice, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. El otro es, Dios me conoce. Les estamos enseñando a entender que Dios los conoce a ellos. También que Jesús los ama, Jesús me ama y el Espíritu Santo me guía. Son verdades fundamentales que si eran importantes para los niños, son igualmente importantes y fundamentales para nosotros. Así que durante esta serie vamos a estar hablando sobre estos 4 tópicos. La serie dura 4 semanas. Hoy vamos a hablar de Soy un hijo de Dios y eso de hecho es el título del mensaje de esta tarde. Soy un hijo de Dios. Y para poder entender esto, quiero compartir con ustedes 3 historias bíblicas.
La primera historia bíblica se encuentra en Mateo capítulo 18 y esto sucede en el pueblo de Capernaum. Jesús está con sus discípulos en Capernaum y surge una discusión entre ellos de quién es el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús lo que hace, llama a un niño y lo trae al medio y le dice en el versículo 3 de Mateo 18, versículo 3, donde Jesús dijo, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. A menos que ustedes cambien y no se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La frase de a menos que, todos estamos familiarizados con eso, nos han dicho a nosotros mientras nos estamos criando, a menos que tú no comas las comidas, no puedes comer el postre. A menos que tú no recojas tu cuarto, no puedes salir a jugar con tus amigos. ¿Hemos pasado por ahí? Y Jesús está usando ese mismo término como poniendo una precondición. A menos que ustedes cambien. Esto implica la necesidad de que haya un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, cambio de corazón, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto no solamente se refiere al futuro cuando Él venga en su reino. Esto es el reino de los cielos entre nosotros. A menos que no nos volvamos como niños, no vamos a experimentar la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas a diario. Quiero enseñar una foto de mis nietos, de Naya y Mitchell Alexander. Yo lo conozco por Man, Mitchell Alexander Nazario, M-A-N, todo el mundo le dice el Man. A Mitchell Alexander, ese chico que está ahí, y Nadia. La Escritura dice que tenemos que volvernos como niños. ¿Y por qué es importante volvernos como niños? Una de las razones es porque los niños no tienen malicia, tienen una fe ciega. Salimos a Peanut Island en un bote con mi hijo, el papá de Michelito, o del Man. Y él está en el agua, Man está en el bote, y él le dice, tírate, tírate. Y él titubeaba, no se atrevía, pero que él sabía que su padre no lo iba a soltar. Él tenía esa fe en su padre que no lo iba a dejar ahogar, que lo iba a coger. Y él se lanzó con esa fe ciega a los brazos de su papá. Así que eso es una de las características de los niños, pero lo otro es que los niños no tienen malicia, todavía no han aprendido algunas de las cosas que nosotros los adultos tenemos. Todavía no han aprendido a ser cínicos, a ser calculadores, a ser envidiosos. Los niños no han aprendido todavía lo que es la maldad, lo que es ser rechazado, lo que es discriminar o ser discriminado. Los niños tienen ese corazón que todavía no ha sido adulterado por las cosas negativas que nosotros los adultos tenemos. Por eso Jesús dijo, a menos que ustedes sean como niños, no van a entrar al reino de los cielos. La segunda historia, estamos en Lucas capítulo 10 y en esta historia Jesús comisiona a 72 de sus discípulos. Estos no son los 12 de su círculo cercano. Estos son otros 72 que él le da la misma comisión que le había dado a los 12. Los mandó al campo a ir a predicar el evangelio a estas 72 personas. Así que no eran las personas que estaban adiestrados con ese entrenamiento intenso que el Señor le daba a sus discípulos. Sin embargo, los comisionó. Y al mandarlo le dio las mismas instrucciones que le había dado a los 12 originales, pero le dio una advertencia. Le dijo, cuídense que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Y le dijo, ustedes van a ser rechazados, van a ser malentendidos, y toda la fuerza del infierno se les va a oponer a ustedes. Imagínense ustedes, el Señor los comisiona a ustedes a salir y ese es el discurso que Él te da, el pep talk, como dicen los americanos,
del comandante del ejército, que cuando quiere animar a sus soldados, pues le habla y los motiva y hace un discurso motivador. Jesús le dice esto, que es completamente opuesto a lo que uno esperaría. Y uno pues pensaría de que estos discípulos se hubieran desanimado, tendrían miedo, no se hubieran atrevido a salir. Sin embargo, ellos obedecieron al Señor. Y milagros de milagros, cuando ellos regresaron, venían gozosos, contentos, contando las grandes cosas que habían hecho. Yo recuerdo la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, esta escena con los 12, cuando ellos habían regresado. Y nos ha pasado a nosotros, cuando vamos de gira con la familia y nos encontramos nuevamente, estamos haciendo chistes de las cosas que había pasado y de qué bien nos fue. Pues así estaban los discípulos contando las cosas que ellos habían hecho. Y uno dijo, a mí me dijeron hasta rabino, que yo rabino. Pero ellos estaban contentos cuando regresaron y lo único que ellos manifestaron, que era su alegría mayor, era que aún los demonios se les sujetaba. Aún los demonios se les sujetaba. Y Jesús les dijo, no os alegréis que los demonios se os sujeten, sino estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Sus nombres están escritos en el cielo. Pero mira lo que dice el verso 21 de ese capítulo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, porque esa fue tu buena voluntad. La versión en inglés dice que it was his pleasure, the pleasure of the Father. Así que vemos la Trinidad, la totalidad de la Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, contento y alegría por la fe de niños que estos discípulos habían exhibido. ¿Y qué cosas le fueron escondidos a los sabios? Los milagros que ellos pudieron hacer, la influencia que ellos tuvieron sobre algunas vidas, el hecho de poder trabajar en la viña del Señor. El Señor comienza su discurso diciendo, la mies es mucha, la cosecha es mucha, los obreros pocos, Él los envía a ellos. La habilidad de ser pacificadores, en la casa donde entraran, van a decir, pasa a esta casa y si los reciben, su paz va a caer sobre ellos. Y el poder que Él iba a dar sobre los espíritus malignos, que decía que van a pisar escorpiones y serpientes y no les harán daño. Así que fueron estos niños quienes pudieron experimentar ese poder de Dios y tuvieron esa bendición. Y vamos a la tercera historia, aquí es donde vamos a detenernos un poquito. Y es una historia que quizá le sea chocante que estemos hablando de esto en un sermón que trata sobre tener fe como de un niño, como de un niño pequeño. Y vamos a hablar sobre el endemoniado gadareno. Le es chocante, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con la fe de niño? Y van a ver cómo el Señor nos va a hablar hoy. Vamos a leer en las Escrituras, estamos en Lucas capítulo 8, empezamos en el verso 26 hasta el 39. Aquellos que puedan, los invito a que se pongan de pie. Lucas 8, 26 al 39, y leemos así en la palabra del Señor. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas,
y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y esos les suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver qué había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por el privilegio que nos da de estar aquí para recibir tu palabra. Yo te pido que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la semilla de tu palabra. Denos revelación del Espíritu. Permita que nuestras vidas sean transformadas. Sobre todo, ayúdanos a poner tu palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame darle un poco de trasfondo a lo que está ocurriendo. Los versículos que acabamos de leer empezaba diciendo navegaron hasta la región de los Gerasenos. Ellos venían en una embarcación, en un bote. Estaban al otro lado del lago y el Señor los mandó a cruzar el lago. Cuando estaban en medio de la tormenta, en medio del lago surge una tormenta. Jesús estaba durmiendo en la popa y ellos levantaron a Jesús. Maestro, no te preocupa que vamos a perecer, porque los vientos eran bien fuertes y las olas eran bien fuertes, bien grandes. Y ellos le dijeron eso al Señor. El Señor se levanta y le reprocha su poca fe, reprende los vientos y el mar, y de momento hubo una calma. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todavía ellos no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Pero llegan a la otra orilla, a la tierra de los Gerasenos. Mateo dice la tierra de Gadara, este es el endemoniado gadareno, y le sale al encuentro este hombre que está endemoniado. Y muchas personas pues lucharán con la idea, quizás algunos aquí, de que los demonios existan. Particularmente aquellos que están bien acostumbrados a lo natural, a la ciencia, que hay una explicación científica, lógica y racional para todo lo que sucede. Se argumenta que en los tiempos bíblicos confundían algunas enfermedades como la epilepsia, como si fuera una posesión demoníaca, y sí había algo de eso. Sin embargo, la Biblia establece bien claramente de que existen demonios, existe Satanás, existen fuerzas del mar en las regiones celestiales cuya intención es hacerle mal a los humanos. Y este hombre que se le presenta en esta narración bíblica es un tal endemoniado. Fíjese que cuando ellos desembarcan, ¿qué es lo primero que dicen a Jesús? ¿Qué tiene con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarnos? Unas horas antes estaban los discípulos en la embarcación preguntándose: ¿quién es este que aún los vientos y los mares lo obedecen? Sin embargo, los demonios estaban bien claros de que este era Jesús,
el Hijo del Dios Altísimo. Pero mira lo que dice una cita de C.S. Lewis hablando sobre esto de los demonios. A ver si me lo pueden poner. Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer con respecto a los demonios. Dos errores. Uno es no creer en su existencia. Personas los naturistas y los materialistas no creen que existen demonios. El otro es creer en ellos y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Ellos mismos, tanto los que no creen como los que creen excesivamente y tienen esta fijación en demonios y en lo que es lo oculto, se sienten igualmente complacidos con ambos errores y saludan a un materialista o a un mago con el mismo deleite. Esos son los dos extremos. Pero nosotros como hijos de Dios, pues, sabemos, reconocemos la existencia demoníaca, pero no hay que tenerle temor a los demonios. Y mira lo que Jesús le pregunta al demonio, lo primero que le pregunta a la persona que está endemoniada. Pero vamos a visualizar la escena. Ustedes llegan a la orilla de playa y sale esta persona gritando, mal vestido, maloliente de seguro, sucio, parece un loco. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Quizás algunos en temor buscarían sacarle el cuerpo a esta persona, ¿verdad? No acercarse. Si fuera un médico, lo vería desde lejos y estaría haciendo un diagnóstico, mirando a la persona. Ya está haciendo un análisis clínico a base de su presentación clínica. Dependiendo la enfermedad de diferentes personas, hacen pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, rayos X, MRI, CT scan, para llegar a un diagnóstico. Y terminan poniéndole un diagnóstico a la persona. Y se refieren a la persona como el psicótico, el esquizofrénico, el diabético, el cardíaco, sin entender que eso es un ser humano. Es algo que se ha criticado en las ciencias médicas, en los pasillos de los hospitales. Tratan la enfermedad y descuidan que hay un ser humano detrás de esa enfermedad. Pero mira lo que Jesús le pregunta al endemoniado. La próxima diapositiva, por favor. ¿Cómo te llamas? Jesús le pregunta a la persona, ¿cómo te llamas? En este momento no sabemos cómo se llama la persona. Es el endemoniado de Gerasa o de Gadara. ¿Cómo te llamas? Y el tiempo en que Jesús declara esto es en segunda persona singular, lo que quiere decir que Él está hablando a la persona. Él está hablando al hombre. ¿Cómo tú te llamas? ¿Y quiénes le responden? Le responden los demonios. Legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. No sabemos cuánto. Una legión romana consistía de 4,000 a 6,000 soldados. Eso muy probable sea hiperbólico. Yo no creo que hubiera habido 4,000 demonios dentro de esa persona. Pero el asunto es que había muchos demonios en esta persona. Y de lo que esto trata y lo que queremos tratar con ustedes es el aspecto o el asunto de nuestra identidad. ¿Qué es lo que te define a ti? Cuando hablamos de identidad. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y es la misma pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Antes los nombres en la antigüedad se usaba para describir cuál iba a ser el carácter de la persona o su función, su ministerio, su profesión, algo que lo describiera. Y Jesús, al preguntarle cómo te llamas, parece como que quiere traer a ese hombre nuevamente a reflexionar sobre sus raíces anteriores, de dónde fue que él salió. Pero hay muchas cosas que definen nuestra identidad. Muchas cosas que definen nuestra identidad. Hay una legión de cosas que definen nuestra identidad. Solo voy a mencionar algunas de ellas. Factores biológicos y físicos,
capacidades o discapacidades físicas, factores psicológicos, emocionales, si eres introvertido, si eres extrovertido, historia personal y experiencia, tu infancia, educación, relaciones interpersonales, rol y entorno social, profesión, educación, nivel socioeconómico, de dónde tú eres, cuál es tu etnia, de qué país tú vienes. Hay un sinnúmero de cosas que define tu identidad. Pero lo que queremos salir de aquí entendiendo es que hay una identidad que debe de sobreponerse a todas esas otras identidades. ¿Qué es lo que los identifica a ustedes? Hagan esa autoinspección. ¿Cómo yo me identifico? ¿Qué es lo que me identifica a mí? Mi trabajo, mi nivel socioeconómico, mi profesión, las cosas que yo hago. ¿Qué es lo que te identifica? Y eso fue la pregunta que Jesús le hace a estas personas. Y de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Dice que Jesús sanó y restauró al endemoniado al punto de que él vino y cuando llegaron la gente del pueblo que corrió la palabra y encontraron que el endemoniado estaba en los pies de Jesús, a los pies de Jesús completamente restaurado, vestido y hablando con Jesús. Pero dice la palabra que el pueblo sintió miedo y pidieron a Jesús que él se fuera. Y Jesús pues aceptó y ya se iba a montar en la barca para irse. Pero eso me recuerda una escena en la serie The Chosen. No sé cuántos han visto esa serie. Pero en la primera temporada, el primer capítulo, hay una escena donde Jesús está sanando a María Magdalena, que estaba endemoniada. Y esa escena es poderosa. Él se acerca a María Magdalena y ella le dice, apártate de mí. Ella se aparta, pero Jesús la sigue. Y está la escena esta final de ese capítulo donde él le cita Isaías 43. Voy a pedir que pongan ese versículo. Isaías 43, 1, donde a medida que se le acerca a María Magdalena dice, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Y le pone las manos encima de la cabeza, le mira los ojos y le dice, tú eres mío, tú eres mío. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros hoy. No temas, te he puesto un nombre nuevo, tú eres mío, somos hijos de Dios. Y llevamos esto entonces a la aplicación. Vamos a llevar esta aplicación. Siempre que vamos a tener una conversación sobre esto de tener el corazón del niño, tenemos que empezar por el principio. Y esto es Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que reconocer que Dios es el creador del universo. Dios es nuestro Padre. Dios es el que nos sustenta. Él es nuestra fortaleza. Él es el principio y el final de todo. Las Escrituras dicen que todo lo que comienza y todo lo que termina, comienza y termina con Dios. Cuando se le menciona a ustedes o le preguntan ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando se menciona la palabra de Dios? Piensa, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando se menciona la palabra de Dios? Mira esta cita de Tozer, A.W. Tozer, al respecto. Él dice, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Mira esta otra cita, este es de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un ateo famoso. Esto es un ateo y mira lo que él dice. A menos que asumas que hay un Dios, la cuestión del propósito de la vida no tiene sentido. Y hay ateos que afirman de que no hay propósito en la vida porque no hay nada por lo cual vivir. No hay Dios, no hay nada. Y él hace esta aseveración, a menos que asumas que hay un Dios, la cuestión del propósito de la vida no tiene sentido. Y mira lo que dice Pablo en Colosenses 1 al 16.
porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. El otro lado de la moneda es el Hijo. Hablamos de Dios, vamos a hablar de Hijo. Y cuando hablamos de Hijo, tenemos que reconocer de que nosotros, los que servimos al Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Mira lo que Pablo dice en Romanos 8, del 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, es una precondición, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Cuál es la canción que cantamos? Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Y las leyes que tienen que ver con todo este proceso de adopción son bien significativos en que cuando se cumple el proceso de adopción, los padres biológicos del niño pierden todo derecho paternal sobre el muchacho. Y los padres que adoptan al niño, entonces asumen todos los derechos paternales sobre el hijo o hija que ellos adoptan. Y en muchas ocasiones es más difícil romper el lazo, romper con el hijo adoptado que con el propio hijo de uno. En muchos casos, así de fuerte. Y eso nos debe dar la esperanza de que somos adoptados, el Señor nos adopta. Y para nosotros perder ese derecho que tenemos como hijos de Él es bien difícil. Y cerramos con lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a cuantos lo recibieron, nuevamente una condición, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay un error por ahí que la gente dice, y ustedes lo han escuchado, todo el mundo es hijo de Dios. Toda la humanidad es hijo de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Vimos en Romanos que dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y aquí dice Juan en su Evangelio, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto significa que hay una posesión. Le pertenecemos a Él si lo hemos recibido. También hay una subordinación. Todo aquello que tú piensas te identifica a ti como ser humano, tiene que estar sometido a la persona de Jesucristo, a la identidad que Jesús te quiere dar. Nuestra primera identidad es ser hijos de Dios. Todo lo demás está sujeto a eso. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pasar de pronto a la Santa Cena, pero inclinen su rostro conmigo y vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser hijos agradecidos, a vivir como hijos tuyos, Señor, a vivir como que somos hijos del reino y a reflejarte a ti, Señor, como nuestro Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice esta palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón y la serie que vamos a seguir hablando las próximas semanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos preparamos para la Santa Cena. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta sangre, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y Él va a regresar por su pueblo. Así que damos gracias a Dios por este servicio. Nos vamos a despedir.
Si viene por primera vez, los invito a que pasen al mostrador para compartir información. Queremos mantenernos en contacto con ustedes y que conozcan más de nosotros. Si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar al frente. Tenemos algunos hermanos que están deseosos de orar por ustedes. Recibamos la bendición pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios, por tu palabra. Gracias por todos estos hermanos que te aman y te sirven, Señor. Cúbralos en tu gracia, vele su entrada y su salida y permita, Padre, que podamos salir al mundo a testificar que tú eres el Rey de nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos hijos tuyos. Despídanos a nuestros hogares con el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Pueden irse en paz.